Bueno, pueden tomar asiento. Los dejo con nuestro hermano Felipe, que es quien nos va a compartir el mensaje el día de hoy. Bienvenido, mi hermano. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Un gozo estar con ustedes nuevamente por aquí. A veces solo ver una cámara en las clases es difícil, pero poder tenerlos aquí de verdad es un gozo. Como está mi hermanito Guillermo, oramos mucho por los pastores y también estamos pues gozosos de que domingo a domingo podamos compartir la palabra de Dios. Entonces, muchas gracias a los que nos pueden acompañar, los que verán la prédica. Permítanme, yo veo acá el reloj para no pasarme. Y listo. Bueno, entonces el día de hoy, con Biblias en manos, vamos a tocar un tema que el Señor nos ha puesto en mi corazón y le he puesto por título, El Señor de las Tormentas. Y les pido, por favor, me acompañen a Marcos 4, versículos 35 al 41. Cuando lo tengan, me dicen ya, amén, ya lo tengo listo y así empezamos la lectura. Marcos 4, 35 al 41, ¿vale? ¿Lo tenemos? Listo, leo para ustedes desde la Reina Valera y dice la palabra del Señor. Qué pena yo me quito esto, si no nos escucha. Ahora sí. Qué pena, se me fue. Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos permites compartir como iglesia, Señor, como hermanos. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos alimenta, nos reconforta, nos fortalece, Señor, en todo lo que vivimos. Venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, rogando, Señor, que por favor escuches nuestras peticiones, que escuches, Señor, nuestras plegarias y que nos ayudes en todo momento de nuestras vidas, Señor, porque sin ti nada somos, Padre Celestial. Te rogamos, Santo Espíritu, por favor, que bendigas tu palabra, Señor, que sea tu palabra la que nos transforma, la que, Señor, nos reta, nos reconforte y que todo lo que hagamos, Señor, hoy y siempre sea para tu gloria. Te pido, por favor, Señor, que bendigas a cada persona que está escuchando, Señor, y que escuchará esta prédica y que tu palabra, Señor, sea ese bálsamo que le reconstituya y le dé fuerzas en todo momento, Padre Celestial. Te amamos, Señor, y como iglesia te adoramos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, bueno, ya habiendo leído el texto, mis hermanos, vamos a poner un poco de contexto. El relato que nosotros acabamos de leer lo encontramos tanto en Mateo, si ustedes lo quieren anotar para luego leerlo, está en el capítulo 8, versículos 23 al 27, y también se encuentra en Lucas. En Lucas está en el capítulo 8, 22 al 25. Y por supuesto, pues lo encontramos aquí en Marcos, que es de donde estamos leyendo. Y aunque cada escritor inspirado, ustedes lo van a leer, lo escribe con un enfoque en mente, todos tienen el mismo centro de la historia, ¿vale? Cada uno le va a dar matices, porque cada uno le está escribiendo a una audiencia en específico. Sin embargo, todos tienen un centro y vamos a ver ese centro aquí en Marcos. Y con esto en mente, pues ahora sí, pongámonos en situación de lo que hemos leído en Marcos. Dice primero, cuando llegó la noche ese día. Interesante, porque la referencia de Marcos a la noche nos indica que en este episodio de la barca, sucede al final de un día de enseñanza.
Y puede ser que haya sido luego de que el Señor Jesús ha estado enseñando parábolas, le ha estado enseñando al pueblo. De hecho, en este capítulo 4 encontramos algunas enseñanzas y aunque no necesariamente tiene que ser así, que estas enseñanzas hayan seguido a la barca, hay razón para creer que algunas de ellas sí. Marcos, el escritor, es uno de aquellos que hace cambios de audiencia, ¿vale? Este autor se sentía libre. Cuando nosotros leemos este evangelio, nos damos cuenta que él se sentía libre para organizar el material de forma temática y cronológica. Entonces, cuando ustedes puedan leer todo el capítulo 4, o todo Marcos, que es aconsejable, se van a dar cuenta que aquí Marcos lo que hace es hacer transiciones temporales porque forman parte de ese estilo narrativo que él utiliza para impactar, para llevar el mensaje del Señor. No es una cronología estricta y esto es bueno tenerlo en cuenta, mis hermanos, porque siempre en Marcos nos vamos a encontrar con pequeños cambios de escena y es porque él no va cronológicamente, sino según lo que él quiera enfocar, lo va a realizar. Sin embargo, no existen razones para dudar de la historicidad de este comentario. Podemos estar seguros que lo que Marcos ha recibido de Pedro, del que ha escuchado esta enseñanza, pasó y es histórico. Entonces, ya con esto en mente, lo que Marcos nos empieza a relatar es que luego de un día de enseñanzas, ¿qué les dice el Señor Jesús? Crucemos al otro lado del mar. Él si nosotros lo leemos ahí, nos vamos a dar cuenta que ¿a quién se refiere? Se refiere solo a los discípulos de Jesús, a los más cercanos, para quienes ha estado interpretando los milagros. De hecho, cuando ustedes leen el versículo 34, uno antes del que empezamos la lectura, se van a dar cuenta que es para aquellos que le está haciendo la explicación de esas parábolas que hemos nombrado anteriormente. Y esto entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesús les dice, vamos, pasemos al otro lado y les pone ese cambio de escenario. Nos empezamos a imaginar, les pone un cambio de orilla. Ellos estaban en el mar de Galilea, digamos ellos están acá y les dice, ¿sabe qué? Vamos para el otro lado, por favor. Por medio de una orden simple. El Señor solo les dijo, pasemos al otro lado. Y el texto no nos especifica la razón, no nos dice específicamente por qué el Señor Jesús quería pasar al otro lado. Pero si nosotros leemos todo Marcos, nos vamos a dar cuenta que él presenta en muchas ocasiones al Señor Jesús buscando esos lugares apartados para volver a tomar fuerzas, para buscar del Señor, para estar en comunión con el Padre. Porque debemos recordar algo, el Señor Jesús no es solamente Dios, ¿cierto? Es también totalmente hombre, totalmente humano. Él necesita descansar, él necesita alejarse a veces de todas las preocupaciones, de todas las personas que lo seguían, de la dureza de esa jornada que él había tenido, y eso él necesitaba y le motivaba a buscar un lugar donde él pudiera descansar. Lo que en parte, tengamos esto en mente para lo que sigue, ese cansancio que tiene el Señor Jesús en parte va a explicar lo profundo de ese sueño cuando él está en la barca. No totalmente, pero sí en parte, así que tengámoslo ahí en nuestra mente. Seguimos leyendo y vemos que Marcos afirma que los discípulos se llevaron a Jesús con todos ellos en una barca, ¿cierto? Había otras barcas, pero bueno, ellos están ahí, toman al Señor Jesús, lo suben, si no es que ya está ahí, porque para Marcos él está también predicando desde el mar. Y él toma la iniciativa, él es el que dice, crucemos al otro lado, ya lo hemos leído, pero les dice, crucemos al otro lado. Ellos son los marinos, ellos son los expertos, los navegantes, mejor dicho. Él se sube, pero es ellos los que tienen que llevarlo, ellos son los que tienen la experiencia, ¿cierto? Sabemos que muchos de los discípulos eran marineros, pescadores, entonces ellos tenían que llevarlo. Y cuando nosotros leemos la Reina Valera, dice que lo iban a llevar tal como estaba. Yo quiero que nos imaginemos esta pintura. Hay muchas maneras de interpretarlo, pero si nos apegamos al texto, ese tal como estaba nos lleva a pensar que estaba cansado, que estaba agotado, que estaba necesitado de descanso y sueño. Si nosotros acá, digamos, no sé, preguntarle a mi hermano Guillermo, al Paz Jesús, cuando se predica 2 horas, a veces uno se cansa de la garganta, o en las clases, yo quiero que se imaginen al Señor Jesús sin micrófono, en una playa,
llenísimo de gente predicando y enseñando y escuchando a aquellas personas que quieren acercarse a Él durante todo un día. En su humanidad Él estaba cansado, entonces quiere pasar al otro lado. Y esa es la imagen que nos presenta Marcos. Imaginémosla todos juntos. Un día largo para Jesús, para sus discípulos también, pero ya lo hemos dicho, sobre todo para Él, porque Él ha venido enseñando, Él ha venido predicando, Él ha venido escuchando los problemas, las preguntas de todas estas personas por un largo rato, y ahora Él quiere pasar de una orilla a otra mientras aprovecha ese trayecto. ¿Para qué? Para descansar y dormir un poco. Pero ¿qué pasó, mis hermanos, cuando estaban en ese trayecto? ¿Qué nos dice el texto cuando ellos estaban en la barca? Exactamente, versículo 37, quiero leérselos de la traducción viviente porque me parece que es muy vívido, es muy viviente. Dice: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Mejor dicho, esa barca estaba mal, se vino con toda la lluvia, era una borrasca, era una tormenta. Y es interesante que nos dice que no solo golpeaba la barca el agua, sino que ya se estaba entrando el agua, ya se estaba metiendo. ¿Qué pasa cuando se mete el agua a una barca? Se puede hundir, ¿cierto? Eso sí, a día de hoy, si nosotros vamos a un pueblito y le preguntamos a alguien, nos dicen eso: no, se entra mucha agua y hasta aquí llegó la barca. Eso estaba sucediendo. Empezó una tormenta, empieza a entrar el agua y los discípulos entran ¿en qué? En pánico. Este estilo de tormentas, aquí un pequeño paréntesis, se puede dar en cualquier momento en el mar de Galilea. Recordemos que es en Galilea donde ellos están. Y esas tormentas se pueden dar de un momento para otro. De hecho, los expertos de esa región que han estudiado la climatología y, mejor dicho, todo lo que se estudia desde esas áreas, dicen que la geografía de este mar, debido a que está situado en la falla del Jordán, donde digamos hay unas colinas muy empinadas de lado a lado, lo hace susceptible a ese estilo de tormentas repentinas. ¿Por qué? Porque el aire frío de las montañas baja rápidamente donde está el mar y choca con el aire caliente de una cuenca de un lago, creando esas borrascas repentinas. Entonces no es la primera vez que pasa, sino que pasa y sigue sucediendo en muchas ocasiones. Solo que preciso en este momento ellos iban pasando y los tomó una tormenta como nunca, al parecer, se la habían topado. Y es aquí, mis hermanos, en medio de esta tormenta, en medio de esos golpes de agua a la barca, que sus discípulos sienten temor. Y nos dice el texto que van ¿a qué? A despertarlo, ¿cierto? Lo necesitan del Señor Jesús. Y listo, ahora con esta idea en mente, la imagen clara de lo que está sucediendo, quiero que notemos 3 puntos claves de este relato. Son muchos los que podemos sacar, pero por el día de hoy vamos a ver solo 3. Primer punto, mis hermanos, la desesperación de los discípulos. Versículos 38, y se los vuelvo a leer. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos nos muestra entonces que el Señor Jesús estaba dormido. Tal vez, como lo dijimos anteriormente, estaba tan cansado que apenas subió a la barca, se acostó y se quedó dormido, ¿cierto? Y muy profundo al parecer. Su cansancio lo llevó a eso. Y puede ser cuando nosotros escuchamos esta escena de la barca, sueño, tormenta, que nos recuerde a otro personaje bíblico. No sé si ustedes se acuerdan quién también estuvo en una barca, quién se quedó dormido. Exactamente, Jonás. Lo interesante aquí es que, al contrario de Jonás, que se duerme no estando atento a las necesidades de los que están junto a él y escapando de la voluntad de Dios, el Señor Jesús se duerme en primer lugar, ya lo dijimos, por el cansancio que tiene, pero cuando seguimos leyendo y lo vamos a ver a fondo, también está dormido por la confianza que él tiene en el Padre. Es muy diferente a Jonás, es una escena totalmente diferente. Y es en medio de ese sueño, de esta tormenta, de que el agua está entrando, que se acercan sus discípulos y dice el texto que le despiertan. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo creen que le despertaron? ¿Cómo creen que fue esa escena? No se acercaron y le dijeron: disculpa, maestro, qué pena haberte despertado, ¿cierto? No,
Cuando nosotros leemos, las palabras que utilizan es: maestro, maestro, ayúdanos. Mejor dicho, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes dormir? O sea, ¿no ves lo que está sucediendo? Mateo y Lucas, cuando ustedes lo lean en sus casas, dice: le despertaron. O sea que no solo fue uno, no enviaron a uno, pudieron ir 2, 3, no sabemos, pero fueron en manada, mejor dicho, estaban desesperados. Y Marcos, que es el que estamos leyendo, tiene algo que los otros dos no relatan y es muy interesante. Es la frase, y si algo ustedes la pueden subrayar: ¿no te importa? Esa frase es fuerte, ¿cierto? No te importa, es un reproche. Le están diciendo al Señor Jesús en reproche: ¿cómo usted puede dormir en medio de esto que está a punto de matarnos? Mejor dicho, esto puede darnos la idea de la desesperación, pero aún así son palabras muy fuertes. Ellos veían la tormenta, ellos veían cómo el agua se empezaba a meter, no sabían lo que estaba pasando y veían al Señor Jesús dormido y le dicen: maestro, maestro, estamos pereciendo. Mejor dicho, estos hombres que van con él en la barca, si nosotros sabemos y hemos podido leer los demás evangelios, vemos que ya le conocían para este momento, habían reconocido que él era el Mesías o lo estaban conociendo, caminaban con él, escuchaban sus ideas, pero aún así la desesperación los llevó a decir frases tan fuertes como: oye, ¿no te importa? Si nosotros pasáramos lo que está diciendo el texto, mis hermanos, a nuestro lenguaje del día de hoy, podemos decir que ellos le dijeron al Señor Jesús: oye, ¿tan poco valor tenemos para ti? ¿Cómo es posible que puedas dormir en medio de esta situación, maestro? ¿O es que no te importa que nos trague este mar embravecido? Algo así es lo que nosotros le diríamos en nuestro lenguaje. Y esto lo están diciendo, quiero que nos pongamos también en mente, no lo está diciendo Andrés, que es de ciudad, sino lo están diciendo marineros experimentados. O sea, yo quiero que se imaginen la tormenta que hubo para que personas que se dedicaban a la pesca, a estar en este estilo de mares, se desesperen y empiecen a buscar del Señor. Porque casi todos eran experimentados debido a que la pesca y el mar era parte clave de esa época y de esa región. ¿Esto qué nos muestra? Que la situación sí era delicada. Ellos no están haciendo un show o, como nosotros decimos, una tormenta en un vaso de agua. De verdad, la situación es delicada. Y yo quiero que antes de juzgarlos, porque tal vez nosotros podamos juzgar y decir: uy, no, pero estos están con Dios, ¿cómo van a hacer eso? Ellos, mejor dicho, ¿qué les pasó? Quiero que comparemos los discípulos, ¿vale? Nos vamos a hacer esa tarea. Vamos a cambiar a los discípulos de la barca por un momento y vamos a cambiarlos por los discípulos de hoy en día. O sea, tú, yo, todos los que estamos acá. Y cambiemos la tormenta de la naturaleza, la que está pasando en el mar de Galilea, por nuestras tormentas personales. Y yo le pido a cada uno en su mente que recuerde o tenga esas situaciones cuando sentimos que estamos pereciendo. Esas tormentas que de verdad sentimos que esa barca, que nuestra vida ya se va a hundir. Y cuando ha pasado, preguntémonos cada uno de nosotros: ¿puede ser que actuemos o hemos actuado como los discípulos en la barca? ¿Puede ser que hemos actuado aún peor, tal vez? Pongamos ejemplos. Puede ser que en la dificultad que hemos tenido, las diferentes dificultades de nuestra vida, le hayamos dicho al Señor: Señor, ¿pero no ves lo que estoy viviendo? Señor, ¿estás dormido que no ves mi situación? ¿No ves lo que está pasando en mi casa? ¿No ves el problema económico de salud que tengo? ¿Es que estás dormido? Puede ser que le hayamos dicho así, o que le hayamos dicho lo que ellos le dijeron: ¿es que no te importa? O sea, tú estás viendo esto y como que no te importa lo que yo estoy viviendo. Y es muy probable, mis hermanos, que todos los que estamos aquí hayamos dicho cosas muy parecidas en esas situaciones. Así como esos discípulos en medio de esa tormenta estaban desesperados, a veces nosotros también nos podemos desesperar, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros debemos recordar quién es el Señor. ¿Y quién nos lo recuerda? Él mismo. Ahora que hemos visto esa actitud de los discípulos, hemos puesto en nuestro corazón y a recordar si nosotros también podemos tener esa actitud, quiero que veamos la respuesta del Señor ante esa desesperación de los discípulos en la barca. Vamos al punto número 2. El actuar del Señor
y la pregunta a sus discípulos. Versículos 39 y 40, se los leo. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cambio de escena radical, ¿cierto? Ellos están desesperados, lo despiertan. El Señor Jesús despierta, se para, escucha a sus discípulos lo que le están diciendo y mostrando esa autoridad divina sobre la naturaleza. ¿Qué pasa? El Señor Jesús reprende al viento y al mar, mis hermanos, y los silencia. Dice que todo queda en gran bonanza. Mejor dicho, el poder sobrenatural de Jesús vuelve a actuar, porque no es la primera vez que los discípulos lo están viendo en acción. De hecho, nosotros cuando leemos Marcos o cualquiera de los evangelios, nos vamos a dar cuenta del cómo Jesús demuestra su autoridad en diferentes momentos, por sanidades, por exorcismos, y en muchas ocasiones lo ejecuta por medio de ¿qué? De su palabra. Él habla y ya. Él a veces no quiere, porque él a veces se agacha, toca o manda, pero a veces solo con la voz muestra esa autoridad que solo el Señor tiene. Y ya para este primer siglo, mis hermanos, que ya ha pasado todo lo de que ellos ya volvieron de Babilonia, lo que se llama como literatura del segundo templo, que para ellos es muy importante, ya sabían en toda esa literatura y en el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, que solo Dios tiene poder sobre la naturaleza. De hecho, en el Salmo 107, 29, yo se los leo, pero les pido por favor en su casa que lo lean completo, el Salmo 7. El versículo 29 dice lo siguiente, yo sé que les va a llamar mucho la atención. Dice: cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Es lo que está pasando aquí, ¿cierto? Es igualito a lo que está pasando en esta escena. Por lo que la imagen de Jesús en este momento, ejerciendo ese control sobre la naturaleza, parándose y diciéndole al mar calla, tiene esa implicación cristológica de identificarle como Dios mismo. Y yo quiero que eso también ustedes lo tengan aquí en la mente, porque lo veremos más adelante. Este momento en que ellos ven esa representación cristológica de Él, pero tengámoslo ahí en un puntico. Por ahora, quiero que veamos que el Señor Jesús, quien en el mismo Marcos, cuando nosotros lo leemos, le da la orden de callar a espíritus inmundos en Capernaum, les dice calla, y ellos callan. Ahora se la está dando a la naturaleza. Jesús habla y la naturaleza obedece, todo queda en perfecta calma. Y cuando ya pasa esto, cuando ya el mar, las olas ya no están embravecidas, ¿qué sigue? Dice el texto que ahora que reprendió el mar, que reprendió las olas, va a reprender ¿a quién? A los discípulos. Y les hace dos preguntas retóricas, mis hermanos. Una sobre el miedo, o podríamos llamarlo cobardía también desde el original, y otro sobre la falta de fe. Y las dos van de la mano. El Señor Jesús les hace dos aclaraciones, dos preguntas retóricas y las toma de la mano. ¿Por qué? Porque aunque ellos habían visto el actuar del Señor Jesús, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Ellos han visto sanidades, ellos han visto exorcismos, han escuchado cómo predica el Señor Jesús. Llegó la tormenta y ¿qué pasó? Fallaron, se les olvidó todo lo que habían vivido con el Señor Jesús. ¿Y por qué pasó eso? Porque estaban débiles en la fe, mis hermanos. Y cuando nosotros estamos débiles en la fe, esa debilidad nos lleva al temor. Tenemos que tener eso en cuenta. La debilidad en nuestra fe nos lleva al temor. Y me encanta la frase que utiliza el Señor Jesús y se las quiero leer desde el griego porque es más personal. Nosotros la leemos en español y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así? Pero desde el griego, que es tideloi se leería como: ¿por qué sois tan miedosos? O sea, les está hablando duro. ¿Por qué sois tan miedosos? O sea, ¿qué tienen ustedes que temer? El Señor del viento, el Señor de la creación está con ellos en la barca. Porque ellos, mis hermanos, y nosotros debemos recordar algo el día de hoy. Y es que aunque haya tormentas y aunque haya lo que haya,
Dios sigue siendo Dios, el Señor sigue siendo Señor en las tormentas. Y eso fue lo que se les olvidó a ellos. Ellos lo habían visto hacer milagros y se les olvidó que ese aquel que hacía milagros, aquel que ya había sacado espíritus inmundos, era el mismo que estaba con ellos en la barca. Y es el mismo que está con nosotros en nuestras tormentas. Por eso les dice, ¿cómo es que no tenéis fe? Porque al parecer, cuando nosotros llegamos a este capítulo, ellos ya habían aceptado que Él era el Salvador, porque uno no sigue a cualquiera, ¿cierto? Pero todavía no habían llegado a esas conclusiones que derivan de que lo veían como Salvador. Lo cual, cuando ustedes siguen leyendo Marcos, les va a mostrar que ellos siguen fallando en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, al igual que ellos, y yo quiero que nos pongamos en su lugar, hay ocasiones en que nosotros decimos, sí, yo creo en el Señor Jesús, Él es mi Salvador, pero a veces nosotros no tenemos la pintura grande, no sabemos todo lo que se deriva de ello, y eso es lo que nos lleva a fallar. Si ellos en la barca se acordaran de que, sí, Él es el Salvador, y como es el Salvador y Él está en la barca, pues claro que la barca no se va a hundir, hubieran estado tranquilos. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos decir, sí, yo creo en el Señor Jesús, Él es mi Salvador, pero llega la tormenta, se nos olvida todas esas implicaciones que tiene que seamos parte de su pueblo, que seamos sus ovejas, y se nos olvida todo eso y es allí cuando fallamos. Entonces en las tormentas, mis hermanos, nosotros debemos ver todo lo que significa que seamos hijos de Dios. Porque la salvación no es solo para la eternidad, mis hermanos. El evangelio, las buenas nuevas, no es solo para, ya estoy en el Señor Jesús y cuando me muera voy a llegar con Él. No, la vida aquí en la tierra también es para glorificarle y estar tranquilos y estar calmados porque Él cuida de nosotros. Y eso es lo que yo veo en el texto. Cuando yo leía este texto, mis hermanos, lo único que se me vino a la mente es decir, qué parecidos somos nosotros a los discípulos de la barca en nuestras angustias. Porque es igual, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en estas situaciones que les he pedido por favor que las tengan en la mente, que pueden ser en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, mejor dicho, cada uno tiene esas batallas. Son muchas las ocasiones que se nos olvida quién es Jesús, ¿cierto? La tormenta nos nubla tanto la vista que se nos olvida aquel que ha dado su vida por nosotros. Y por eso debemos recordar la fórmula que hemos dicho anteriormente. Si ustedes tienen donde anotar, si no, por favor en la mente, es si no tenemos fe, tendremos mucho temor y el temor nos va a llevar a fallar. Sí que debemos desarrollar más fe, debemos recordar en esos momentos quién es el Señor Jesús. Si llega una calamidad en nuestras vidas, recordemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, o si no, esa barca se va a llenar de agua. Nosotros, los seguidores del Señor Jesús, sus discípulos, la iglesia del día de hoy, así como en el primer siglo, necesita ser valiente, necesitamos ser valientes para enfrentarnos a los retos de la vida, no importa cuál sea, no importa lo que tú pienses que sea pequeño, sigue siendo un reto, desde el pequeño al más grande. Debemos confiar en la habilidad del Señor, en quien va a estar con nosotros, que Él es aquel que va a estar con nosotros para ayudar a superarnos esas tormentas. Así que pongámonos eso en mente el día de hoy, mis hermanos y mis hermanas. Cuando estemos en esas tormentas, sea cual sea, no se nos puede olvidar que el Señor Jesús está en la barca. La barca es nuestra vida. Y si Él está con nosotros, ¿ustedes creen que esa barca se va a hundir? No, esa barca está con Él. Y si Él está ahí en esa barca, mis hermanos, podemos tener fe. Podemos tener fe que Él cuida de cada uno de nosotros. Así que acerquémonos más a conocerle, para confiar en Él, leamos su palabra para ver esas promesas maravillosas que tiene, vivir en su perfecta voluntad, para que cuando llegue esa tormenta, sea cual sea, estemos tranquilos porque sabemos que el Señor de las tormentas está con nosotros en las barcas, está en cada una de nuestras vidas. Y esa tormenta, por más fuerte que sea, no va a hacer que nuestra vida perezca. Y eso nos lleva al tercer y último punto. Entonces hemos visto la desesperación de los discípulos, la respuesta no solo a la naturaleza, sino a sus discípulos del Señor. Y ahora llega un tercer punto maravilloso: el asombro y el temor de los discípulos. Versículo 41. Dice este versículo:
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y yo quiero que volvamos a la escena e imaginemos todos lo que ha pasado. Viene la tormenta, se está entrando el agua y ahora el Señor Jesús se para y con toda su autoridad todo queda calmado. Si nosotros nos ponemos tal vez en esa escena, pensemos un poquito, puede ser que no todos, pero la mayoría, se nos vendría a la mente que claro, los discípulos ya ven el mar bonito, mejor dicho, el cielo está sin nubes, deberían haber quedado tranquilos, ¿cierto? Deberían haber quedado felices, porque, ay, miren, el Señor Jesús ya nos quitó, ya no vamos a morir ahogados. Pero ¿qué nos está diciendo el texto? ¿Qué nos está diciendo Marcos? Nos dice que tuvieron asombro y temor por lo que acaba de suceder. De hecho, en el griego se lee temer, el verbo, seguido de temor. Lo que está haciendo aquí Marcos es colocar un énfasis, que nosotros en el español lo leeríamos como temer, temor, pero en el griego, cuando se hace la construcción gramatical, podría leerse como temían con un gran temor. O no sé cómo ustedes lo tienen en sus versiones, pero algunos la tienen como estaban aterrorizados. Mejor dicho, primero tenían un miedo y ahora también están aterrorizados. Porque ese temor a la tormenta, ese temor a morir a manos de esas aguas, de quedar ahogados y de que la barca pasara a ser un recuerdo en el mar de Galilea, ahora se ha convertido en un temor, y podríamos nosotros decirlo, en un temor sano, porque están experimentando el poder del Dios poderoso, del poder asombroso del Señor Jesús. Y es que, claro, mis hermanos, lo hemos dicho anteriormente, ellos están en este caminar donde están conociendo quién es el Señor Jesús. Ellos para esta época no estaban 100% en su fe, y lo sabemos. Entonces, al ver esto que acaba de suceder, quedan con ese temor. Y anteriormente, como lo leímos, que yo les dije que lo tuviéramos aquí en nuestra mente, ellos ya sabían por medio de los escritos de su época, por medio de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que solo Dios puede calmar las tormentas. Por eso es que ellos se preguntan, ¿qué se preguntan? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque en su interior, mis hermanos, ellos saben que están frente a Dios. Ellos recordaron toda la literatura, todos los escritos donde decía que solo Dios puede hacer esto. ¿Y eso qué los llevó? Eso los llevó a tener asombro, pero también temor, porque fue en ese momento que cayeron en cuenta: estamos frente al Dios de todas las cosas, aquel que ha creado todo, y ese Dios creador que con su palabra creó todo un universo, está aquí a mi lado cuidando de mí. Eso es un impacto que a nosotros también nos tiene que llevar a la adoración. Y es eso, mis hermanos, así como ellos empezaron a comprender que aquel que estaba con ellos en la barca era Dios mismo, nosotros debemos comprenderlo el día de hoy. Nosotros debemos, en medio de las tormentas, en medio de lo que estemos viviendo, darle gracias al Señor, porque Él está con nosotros. Aquel que creó todo, aún así nos mira y nos ve con un valor intrínseco. Qué hermoso es eso, y nos tiene que dar tranquilidad. Porque hay personas, y tal vez ustedes la han escuchado, que piensan, o mejor dicho, creen que Dios debe ayudarnos en todo momento porque se lo ordenamos y es que es lo que Él tiene que hacer, ¿cierto? Nunca pensemos eso, mis hermanos. Dios no nos debe nada, y aún así Él nos ha dado vida, nos ha cuidado, nos ha sostenido y nos tiene una vida eterna juntamente con Él, sin merecer nada. Eso nos tiene que llevar a tener amor por Él, a ser agradecidos, a comprender que aquel que creó el universo, aquel que sustenta todas las cosas, que es perfecto en sí mismo, tiene sus ojos puestos tanto en mí como en cada uno de ustedes y todos los que creemos en Él, y se preocupa por su creación. Eso debería también dejarnos a nosotros con un temor y un asombro que nos lleve a glorificarle. Y va a haber diferentes momentos, mis hermanos. En muchas ocasiones Él va a calmar la tormenta de nuestra vida de un momento para otro. Sin embargo, va a veces permitir que esa tormenta dure. Pero mientras esa tormenta dure, recuerda que Él sigue en medio de la barca contigo.
que Él no se ha bajado y que Él está ahí cuidando de ti. Así que démosle la gloria a Dios por ser tan maravilloso, ¿cierto? Y esa es la conclusión, mis hermanos, de lo que hemos visto estos 3 puntos. Ya vimos todo lo que ha sucedido. Viene la tormenta, ellos claramente, al igual que nosotros, podemos entrar en pánico. El Señor Jesús les reprende, pero reprende también el mar. Y ahora ellos se asombran porque ese miedo de la tormenta quedó chiquito al saber que en su barca iba aquel que con el poder de su palabra dijo hágase la luz y se hizo la luz. Y así pasa el día de hoy en nuestras vidas. Así que tenemos que ir con ese asombro. Y esta es la conclusión, mis hermanos. Muchas veces, y lo digo por mí, cada quien hará su análisis, ¿no? Pero en nuestra vida, en nuestra barca, se nos olvida que el Señor Jesús va con nosotros, que Él va con cada uno de esos discípulos. Y nos cuesta confiar en Él en muchas ocasiones le gritamos que perecemos, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, Señor, pero ¿por qué es que no ves que me duele? ¿No ves que no hay plata? ¿No ves que pasa esto? ¿Por qué me lo permite? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y nosotros estamos viendo en este momento que pase lo que pase, si debemos gritar, pues gritemos. Pero lo más importante es que en medio de esas expresiones que tengamos, sigamos madurando en la fe y teniendo aún más fe, recordando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si los discípulos, ya lo dijimos, ¿cierto?, hubieran recordado todo lo que el Señor ya había hecho, no solo por ellos, sino por toda la gente que Él sanaba, que Él exorcizaba, que Él predicaba el reino de Dios, hubieran estado más tranquilos. Igualmente nos toca a nosotros. Cuando estemos en esas tormentas, mis hermanos, recordemos de dónde nos ha sacado el Señor Jesús a cada uno de nosotros. Y así esa tormenta dure poco o dure mucho, recordemos que aquel que le dio la vida a todo lo que conocemos, no solo le dio vida al mundo, sino que dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Y si aquí tal vez hay alguien que todavía no tiene al Señor como Salvador, no se preocupe. Él tiene sus brazos abiertos, ve a Él, arrepiéntete de tus pecados, porque la palabra también dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. O sea, no solamente cuida de nosotros, sino que no nos echa fuera si nosotros seamos infieles. Juan dice que Él es fiel cuando nosotros somos infieles. ¿Cómo no vamos a darle gracias al Señor por ser tan maravilloso? Y en palabras del erudito del Nuevo Testamento, el profesor Mark Strauss, quiero leérselos esta frase para terminar. Creo que resume todo lo que hemos visto, mis hermanos, y espero que nos ayude en estos momentos de dificultad que podamos estar viviendo. Y él dice, el profesor Strauss, necesitamos afrontar las tormentas de la vida no como desastres, sino como oportunidades de ver el poder transformador de Dios que opera en nuestras vidas. Quiero leérselos nuevamente. Necesitamos afrontar las tormentas de la vida, no como desastres, sino como oportunidades de ver el poder transformador de Dios que opera en nuestras vidas. Que así sea, mis hermanos. Vamos a orar. No sé si Ibrahim está por acá, ¿me ayudas, porfa? Y Ruth, porfa, con el piano. ¿Podemos cantar un poco de cuán grande es Dios? Y mientras nosotros recordamos cuán grande es Él, mis hermanos, recordemos todas esas tormentas que tenemos, todas esas dificultades que tenemos, y recordemos que Jesús va en nuestra barca, que no se nos olvide nunca, mis hermanos, que Él nos ama, que ha dado su vida en rescate por nosotros y Él nos ama. Y quiero que todos, mientras suena el piano, mientras vamos a empezar a orar, solamente una estrofa mientras tanto, y la cantemos todos al son, y es cuán grande es Dios. Todos, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo sabrán. Cuán grande es Dios. Señor, gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros en esta barca, Señor. Gracias, Señor. Y por eso te cantamos, Señor. Cántale cuán grande es Dios, y todo
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, mis hermanos, una vez más. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dice la historia, mis hermanos, que el que compuso este himno, que fue en Escocia, estaba caminando en una tormenta, y esa tormenta estaba cayendo con toda su fuerza, y fue allí cuando él vio un castillo, se mete al castillo a resguardarse, y cuando calma esa tormenta, ¿qué pasa? Se quita toda nube y sale un arco iris, y lo único que queda en su corazón y dice es: cuán grande es Dios. Y mis hermanos, recordemos cuando se van nuestras tormentas y se ve el sol, cuán grande es Dios, y vamos a darle gracias y a orar. Padre eterno, gracias Señor, gracias Señor, gracias por tener misericordia con cada uno de nosotros, Señor, porque a veces se nos olvida, ¿cierto, Padre? Se nos olvida todo lo que tú has hecho por nosotros, y cuando viene la tormenta empezamos a gritar: Señor, perecemos, es que no te importamos. Perdónanos, Padre, perdónanos, porque sabemos que tus ojos sí están puestos en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener más fe, a recordar que tú estás con nosotros, Señor, a recordar cuán grande has sido en cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, y no permitas que las tormentas, Señor, nos quiten los ojos de tu presencia, como decía Pablo, Padre maravilloso, puesto los ojos en ti, Señor, autor y consumador de nuestra fe, que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor. Y si tú hoy, iglesia, tienes una tormenta en tu vida, yo te pido que la coloques ante el Señor. Háblale en este momento y dile: Señor, siento que la barca se tambalea, siento que en esta barca se está llenando de agua. Señor, ayúdame, por favor. Soy muy débil si no estás aquí conmigo, y ayúdame a verte para reconocer que estás aquí y que puedo estar tranquilo y dormir y vivir confiado. Si tú tienes un problema económico, un problema de salud, un problema de cualquier tipo, recuerda que el Señor Jesús está contigo, que el Señor Jesús ha dado la vida para que tú tengas vida, y esa vida eterna en abundancia. Así que no permitas que tu fe flaquee, sino acércate al Señor en oración, en comunión, en lectura. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Danos fuerza, danos fortaleza para vivir junto a ti, y que pase lo que pase, recordemos que tú eres Señor sobre todas las tormentas. Y yo quiero ahora, iglesia, que cada uno de nosotros recuerde ese momento maravilloso, uno de muchos, de cuando estábamos en esa tormenta y el Señor nos sacó. Y vamos a cantarle aquí con nuestro amado Ibrahim y con Ruth: Mi corazón entona una canción, recordando con esta canción todo lo que ha hecho por nosotros. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eres grande, Señor, eres grande, eres creador de todo, y aún así, Señor, tú que creas con tu palabra, has puesto tus ojos en nosotros, Señor, y no nos has abandonado y no lo harás, Señor. Gracias, Padre, gracias. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras batallas. Ponemos, Señor, en tus manos nuestras tormentas, para que seas tú quien nos guíe, nos fortalezca y nos recuerde que tú estás con nosotros, Señor. Y terminamos este momento de alabanza nuevamente recordando quién eres tú. Mi corazón
todas las voces, todas las voces. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Un aplauso para el Señor, mis hermanos, un aplauso para Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga. Cuando uno recibe una palabra del Señor,